Comenzó como un punto en el radar. Apenas un parpadeo en las redes de vigilancia exterior del sector 17. Una señal distante, sin codificar, sin reclamar, desconocida. El protocolo del imperio era claro. Desconocido significaba irrelevante. El gran imperio se extendía a través de 2.000 sistemas, gobernado por la precisión, el poder y el control absoluto. Tenían enemigos, sí, pero ninguno era desconocido. Todo tenía un archivo. Cada amenaza tenía una clasificación. Cada rebelde tenía un linaje. Así es como los imperios duermen por la noche, creyendo que lo saben todo. Hasta esto. La flota enviada a investigar la señal ni siquiera estaba preocupada. Era un procedimiento estándar. Un grupo de patrulla de 6 cruceros, 2 destructores y un portanaves de largo alcance. Nada por lo que valiera la pena despertar a los almirantes. Los oficiales bromeaban al respecto en sus reuniones informativas previas al salto, llamándolo un punto fantasma, una anomalía espacial. Quizás alguna plataforma pirata improvisada en los cinturones de asteroides. No regresaron. El primer pánico real se desató cuando las comunicaciones se cortaron a los 42 minutos de su llegada. La transmisión de la caja negra del portanaves se interrumpió a mitad de una frase. Sin alarmas, sin llamadas de refuerzos, solo estática. Luego llegó el dron de recuperación. Apareció 2 días después, medio derretido, golpeado por lo que parecían ser proyectiles cinéticos. No de plasma. Cinéticos. Tecnología antigua. Primitiva. Sí. Pero a los agujeros que abrió en el blindaje de acero estelar no les importaban las opiniones. El metraje que trajo consigo. Uno de los almirantes lo vio en silencio, su mandíbula tensándose con cada segundo. Un crucero explotó desde dentro, implosionando como si algo hubiera perforado su núcleo desde el interior. A otro le arrancaron los motores, todavía incandescentes, lanzados a través del espacio como una lanza. El puente de mando del portanaves fue perforado por algo invisible, algo rápido, algo brutal. No hubo voces, ni advertencias, solo caos. Y entonces llegó el mensaje. Letras humanas, escritas a mano y escaneadas, quemadas en el casco de uno de los restos flotantes. No estamos en sus registros porque sus registros son una mentira. El pánico no llega fácilmente a los imperios. Comienza con susurros. Se arrastra. Una flota perdida, tal vez un evento anómalo, tal vez sabotaje. Pero luego llegó otra señal, esta vez más cerca. Sin código, sin registro, solo la misma firma en bruto. Esta vez enviaron una fuerza de ataque, 20 naves armadas hasta los dientes con autorización para aniquilar. Y de nuevo, silencio, excepto por los restos. Esta vez con un mensaje diferente. Nosotros recordamos la Tierra. ¿Y ustedes? El imperio no la recordaba. No realmente. La Tierra era un mundo fantasma. Una página arrancada del libro mayor galáctico. Oficialmente muerta desde hacía más de 200 siglos, enterrada bajo sus propias guerras y olvidada. El imperio se alzó tras el colapso. Dijeron que nadie sobrevivió. Estaban equivocados. Muy lejos, en los sectores no registrados, en la negrura donde terminan los mapas, algo resurgió de la extinción. Algo a lo que no le importaba el imperio, la jerarquía o la historia registrada. Un hombre estaba de pie en el puente de una nave de guerra robada, con una chaqueta negra, su rostro medio en sombras bajo luces parpadeantes. Sus ojos escudriñaban lo que quedaba de la fuerza de ataque imperial. Las llamas danzaban en el vacío. Cuerpos flotaban, sus armaduras aún reluciendo con rango e insignia. Encendió un cigarrillo. Tabaco real, contrabandeado de una vieja bóveda que encontraron en una luna minera. Creyeron que habíamos desaparecido, murmuró para nadie en particular. Nos descartaron como una especie rota. Dio un paso adelante, agarrándose a la barandilla. Ahora recordarán nuestro nombre, una flota a la vez. La cubierta del crucero robado tembló bajo sus botas mientras los sistemas de autorreparación se activaban, intentando sellar las brechas dejadas por la última escaramuza. Chispas siseaban desde paneles arrancados. Sangre, parte imperial, parte no,
todavía estaba manchada en las paredes del corredor. Al hombre no le importaba. No estaba en esto por la higiene o el honor. Estaba en esto porque la tierra merecía una retribución y alguien tenía que dársela. Su nombre no estaba en sus bases de datos. Ningún archivo de guerra imperial, ningún código genético registrado, ninguna ciudadanía planetaria. Había nacido bajo la corteza de la estación Titán, 2 siglos después de la extinción de la Tierra. Criado por hombres rotos y mujeres más duras que subsistían a duras penas con tecnología de chatarra y sistemas de IA olvidados, nunca tuvo un apellido. Los nombres eran un lujo de donde él venía. Ahora lo llamaban comandante, no por formalidad, sino por miedo. Se había ganado el título con sangre. Detrás de él, la tripulación de mando trabajaba en silencio. Cada uno, un fantasma de su propio pasado en ruinas. Exiliados, piratas, refugiados. Todos ellos habían sido aplastados bajo las botas del imperio de una forma u otra. Ahora contraatacaban, no por la gloria, sino por venganza. Informe de bajas, dijo secamente, sin darse la vuelta. Juno, la jefa táctica de la nave, habló. 2 muertos, 4 heridos. Perdimos un cañón de babor, pero la propulsión está estable. Los escudos recibieron una paliza, pero aguantarán. Del lado imperial, se permitió una sonrisa torcida. Las 20 naves inutilizadas, 4 explotaron. Tenemos 13 oficiales muertos confirmados, sacados de los restos. Un capitán sigue con vida, a duras penas. Él asintió lentamente, luego se giró. Tráiganlo aquí. Ella no preguntó por qué. Nadie en esta tripulación hacía preguntas ya. Minutos después, 2 tripulantes arrastraron al oficial. Su armadura, una vez brillante, estaba agrietada y chamuscada, con un gran tajo en la placa del pecho. La sangre se le escapaba del labio y un ojo estaba hinchado y cerrado. Pero incluso entonces, la arrogancia no había abandonado su rostro. Eso era lo que pasaba con los oficiales imperiales. Creían en su superioridad tan profundamente que sobrevivía incluso a las sentencias de muerte. No estás registrado, graznó el oficial, escupiendo sangre en la cubierta. Ni en nuestros archivos, ni en el sistema. El comandante se adelantó, se arrodilló y lo miró directamente a los ojos. La justicia tampoco lo está. Tomó el casco del oficial y lo estrelló contra el suelo. Los fragmentos se esparcieron. ¿Cómo te llamas? Almirante Carus, dijo el hombre, inflando el pecho como si eso importara aquí. Tercera flota del dominio, ejecutivo de clase 5. El comandante asintió. Bien. Ahora puedes llevar un mensaje de vuelta. No soy tu mensajero. No, dijo fríamente, desenvainando un cuchillo. Pero tu cuerpo lo será. Sin otra palabra, se levantó y clavó la hoja directamente en el muslo del oficial. Profundo, pero no letal. El hombre gritó. La tripulación no parpadeó. Algunos incluso parecían aburridos. Tallaremos la insignia de tu flota en tu piel, dijo el comandante en voz baja. Y debajo, añadiremos una palabra en un idioma muerto. Luego te dejaremos en una cápsula a la deriva cerca del próximo puesto de control del imperio. Te encontrarán. Y lo leerán. ¿Qué palabra? Espetó el almirante entre dientes apretados. El comandante se inclinó. Tierra. En los pulcros salones del Consejo Imperial de Kors, el pánico se vistió de protocolo y burocracia. 12 oficiales de alto rango se sentaban en silencio alrededor de una reluciente mesa de obsidiana. Hologramas flotaban sobre ellos, datos tácticos, escaneos de restos, metraje que habían jurado no revelar nunca al público. Esto no puede ser real, murmuró el alto estratega Von. El imperio aniquiló todos los remanentes de la Tierra hace siglos. Fue purgada, archivada, borrada. Nos equivocamos, dijo otro. Algo sobrevivió y nos odia. El gran almirante Strauss apretó los puños a su espalda. Él mismo había visto el metraje de la flota de Carus siendo destrozada como papel, del mensaje grabado a fuego en el pecho del superviviente. Tierra. Una palabra se había convertido en un fantasma que atormentaba toda su doctrina militar. Están usando tecnología híbrida, añadió otro general.
Armamento de proyectiles antiguo de la Tierra fusionado con manipulación de plasma de alta densidad. Sistemas de IA táctica que no figuran en ninguna secuencia de código conocida. No es solo supervivencia. Es evolución. Despiadada, descentralizada e impredecible. Entonces debemos tomar represalias, ladró Strauss. Arrasen cada sistema no registrado. Borren todo rastro. Una fina sonrisa se dibujó en el rostro del almirante más joven. Ese es el problema. No sabemos dónde están. El silencio que siguió fue más frío que el espacio. De vuelta en la nave de guerra robada, el comandante miraba una vieja foto, la última que se tomó de la Tierra antes de que fuera declarada inhabitable. Era una imagen de satélite granulada, apenas nítida, pero podía distinguir los continentes. No sabía de qué parte de esa bola de tierra provenía su linaje. No importaba. La Tierra era memoria. La Tierra era fuego. La Tierra era la única verdad que el Imperio no podía borrar de las estrellas. Fija curso hacia Nexus 7, dijo sin levantar la vista. Hay un puesto de avanzada allí, de bajo nivel, principalmente contrabandistas y mercenarios, pero tiene ojos en las rutas del Imperio. ¿Crees que hablarán?, preguntó Juno. ¿Hablarán?, dijo él. ¿O arderán? El motor de salto gritó al cobrar vida y la nave se deslizó en el espacio de deslizamiento como un fantasma. Sin ser rastreada, sin marcar y sin miedo. Nexus 7 era una cloaca flotante de corrupción y sombras. El Imperio toleraba su existencia porque mantenía a los criminales ocupados luchando entre ellos en lugar de desestabilizar sistemas reales. Pero hoy, la guerra llamó a su puerta. El comandante ni siquiera intentó esconderse. Entró en la cantina con su equipo completo. Armadura de combate negra, 2 pistolas, botas aún manchadas con sangre imperial. La música se detuvo. Las conversaciones se apagaron. Todo mercenario, ladrón y cazarrecompensas de medio pelo supo una cosa. Ese hombre no era del Imperio. Se sentó en la barra y golpeó la superficie metálica 2 veces. El cantinero, un exmédico imperial marchito convertido en alcohólico, se quedó helado. Necesito registros, dijo el comandante con calma. Rutas de naves, líneas de suministro, manifiestos de carga. El cantinero negó con la cabeza. Ya no vendo eso. El Imperio lo monitorea todo ahora. Tengo un nieto. El comandante dejó algo sobre la barra. Era un fragmento de la insignia de Carus, todavía pegajoso de sangre. Empieza a vender de nuevo. En cuestión de horas, el comandante tenía lo que necesitaba. Mapas de rutas de objetivos fáciles, información sobre convoys de suministro, horarios de satélites de comunicación. No necesitaba eliminar flotas para ganar. Solo necesitaba hacer sangrar al Imperio, una arteria a la vez. Juno se unió a él en un rincón oscuro del bar. ¿De verdad crees que una nave y un puñado de forajidos pueden quebrar al Imperio? Él no respondió de inmediato. En su lugar, sacó un pequeño y antiguo dispositivo de grabación de su cinturón. Lo encendió. Una voz crepitó. Vieja, rota, cansada. Si alguien encuentra esto, si alguien sobrevive, recuérdennos. Fuimos la Tierra. Y fuimos importantes. Lo apagó y la miró. No necesito ganar. Solo necesito asegurarme de que nunca más vuelvan a dormir. En las semanas siguientes, la galaxia cambió. Los convoys desaparecían. Los satélites de comunicación se oscurecían. Los puestos de avanzada se desvanecían sin dejar rastro. El orgulloso dominio del Imperio comenzó a aflojarse. No por ejércitos, sino por miedo. Cada vez que una nave desaparecía, cada vez que se encontraba a un superviviente con la palabra «tierra» tallada en agujeros o cuerpos, la leyenda crecía. Empezaron a llamarlo el fantasma de la Tierra. El hombre que no estaba en sus registros. El único error que no podían borrar. Pero él no había terminado. Todavía no. Porque enterrado en lo profundo del núcleo del Imperio estaba el archivo. Una bóveda de conocimiento, secretos e historia borrada del registro público. Si podía llegar a él, podría transmitir la verdad a la galaxia. Mostrarles lo que el Imperio había hecho, lo que había encubierto. Las purgas, las esterilizaciones,
el exterminio de linajes enteros, y sobre todo, lo que le hicieron a la Tierra. Se paró en el puente de su nave de guerra, observando las estrellas estirarse y doblarse mientras se preparaban para saltar de nuevo. ¿Objetivo fijado?, preguntó. La voz de Juno llegó firme. Fijado y preparado. El próximo salto nos llevará directamente al rango del perímetro del archivo. Si lo logramos, lo conseguiremos. Se ajustó los guantes, mirando al frente. Creen que pueden enterrarnos, pero olvidaron la única cosa que la Tierra enseñó a sus hijos. Se volvió hacia su tripulación, su voz elevándose con una furia silenciosa. Si entierras a un hombre, más te vale asegurarte de que no vuelva a salir cavando con fuego en las venas. Las estrellas pulsaron. La nave saltó y la guerra comenzó de verdad. El silencio golpeó la nave como una guillotina. El espacio de deslizamiento se desvaneció y reveló el perímetro exterior de la zona de defensa del archivo del Imperio. Muros de boyas sensoras, plataformas de armas automatizadas y bengalas de patrulla cortando la oscuridad. Era frío, estéril, sin vida, construido para repeler a cualquier intruso con una eficiencia despiadada. Observó el monitor. Las luces cambiaron. Rayos rojos se extendían hacia afuera, detectando firmas de masa. Campo de intrusión inactivo, dijo Juno. Aún no han disparado, pero están observando. Bien, respondió él, flexionando la mandíbula. Van a vernos, pero no sabrán que los golpeó. Abrió una tableta de datos. Llevamos 3 drones señuelo cargados con cargas PEM. Uno atraerá el fuego. Los otros 2 nos meterán dentro. La tripulación tomó notas, asintió y se movió. Ya no tenían miedo. Se acercó al visor. Debajo de ellos, la estación del archivo era una fortaleza, un cilindro con forma de cigarrillo de 2 kilómetros de largo, con brazos de atraque y antenas de comunicación erizadas hacia afuera. La superficie de la estación era tan lisa como piedra pulida, pintada del gris opaco de la burocracia y el control. Esta estación, murmuró, guarda todos los secretos que el Imperio enterró, cada archivo sobre la Tierra, cada manual para la erradicación. Entramos, lo transmitimos por cada canal de comunicación del sector. Que nos juzguen. Que otros sistemas despierten. Juno le puso una mano en el brazo. ¿Quieres despertarlos o quemarlos? La miró, impávido. A veces se necesita fuego en ambos corazones. En los cielos alrededor del archivo, se lanzó el primer dron. Una esfera elegante con aletas, encendiendo una ráfaga de escape antes de lanzarse hacia adelante. Las torretas imperiales cobraron vida, derribándolo en segundos. No importaba. Ese dron reveló su ubicación. Le siguieron otros 2, programados para desviarse en direcciones opuestas, dirigiéndose directamente a 2 conjuntos de disparos separados. Desplieguen, dijo. La tripulación lo soltó. Luego, el crucero se desvió de su curso, cayendo en la sombra de los escombros detrás de un cúmulo de satélites en desuso. Una andanada de rayos de energía persiguió a los señuelos, brillantes, calientes, pero inofensivos. El resto de la red de defensa de la estación apuntó a firmas fantasma. Por un momento, los sistemas de la estación quedaron ciegos. Ahora, siseó. Pulsó una secuencia y el camuflaje de la nave se activó. Un módulo de tecnología del mercado negro robado que los hacía invisibles más allá de los 300 metros. Toda la tripulación contuvo la respiración. 1 minuto de nudillos blancos después, la nave se deslizó en el corredor de atraque de la estación sin ninguna alerta. Sin alarmas de advertencia, sin luces rojas transmitidas, nada más que silencio. Entraron, con las luces apagadas, los sistemas silenciados, los escudos bloqueados a una potencia mínima. La estación se cernía sobre ellos en una suspensión de pasillos, puertas y corredores. Un laberinto construido para repeler intrusos, no para retenerlos. Tecnología imperial, eficiente e implacable. Desembarcaron, cada uno de ellos despojado de equipo pesado, moviéndose rápidos y silenciosos con botas sin ignición. Llevaban rifles de plasma, cuchillos, tabletas de datos. No había margen para el fracaso. Los condujo por un largo corredor. Los paneles emitían pitidos con códigos de acceso.
Las cámaras de seguridad parpadeaban en rojo. Drones de patrulla automatizados flotaban, escaneando. Tocó un panel. Parpadeó en verde. Se deslizaron dentro. Detrás de una puerta cerrada, una bóveda de datos zumbaba. Una cámara de núcleos de memoria flotantes, replicadores, matrices de unidades, millones de terabytes, todos los archivos ocultos del imperio. Plantó una unidad de respaldo. Su tripulación eludió el cifrado y comenzó el proceso de copia. 10 terabytes por segundo, dijo el especialista técnico, con la voz tensa. Pero necesitamos cobertura. Lo sentirán. Él asintió. Preparen la carga disruptora. Volaremos el conducto principal una vez que estemos fuera. Un clang distante resonó. Una patrulla, o más probablemente un bot de mantenimiento. Pasos por el corredor. Las luces del pasillo cambiaron a rojo de alerta. La estación lo sabía. Es la hora, murmuró. Tomó posición, apuntando su rifle hacia la puerta de la bóveda. El Robocop llegó primero. Un dron de mantenimiento imperial. Extremidades de metal zumbando. Su disparo hizo estallar su chasis en chispas. Las sirenas de alerta aullaron. Datos completos, anunció el especialista. Cárguenla, dijo. Corrieron hacia la puerta. El pánico resonaba detrás de ellos. Apareció un escuadrón de guardias imperiales humanos. 2 oficiales con uniformes impecables, rifles en alto. No dijeron una palabra. Él tampoco. Abrió fuego. 4 disparos, 2 caídos. Un tercero soltó su arma. Para cuando disparó de nuevo, el último rodó hacia la sombra del corredor. Detrás de él, Juno destrozó el conducto de la cámara de la bóveda. Una explosión de luces y fuego. La nave se sacudió. Retirada, ordenó. Corrieron, se retorcieron. Un rayo sin peso golpeó el suelo cerca de su pie. Caliente. El metal se desgarró. Vio la entrada del corredor de atraque más adelante. Humo, luces rojas, el casco gemía. Entraron corriendo, deslizándose sobre las placas de la cubierta. Camuflaje desactivado, gritó Juno. Nos escanearán al entrar. Él rugió. Vamos, vamos, vamos. La brecha de la nave se cerró. Las abrazaderas de atraque se soltaron. Los motores ardieron al rojo blanco. Detrás de ellos, el corredor de la estación del archivo estalló. Fuego y explosiones pulsaron. Llegaron al espacio. Emergieron de nuevo en el vacío. Las alarmas sonaban, escudos dañados, energía al 50%. Pero la unidad de datos estaba intacta, y el camuflaje de la nave se reactivó, automáticamente. Se desplomó en un asiento, tosiendo. ¿Estado? Juno recitó las actualizaciones. La nave solo podía aguantar un salto de guerra antes de estrellarse o fallar. La estación estaría en alerta. Enviarían todo lo que tuvieran. La siguiente parada no era segura. Transmitimos ahora, dijo él, ignorándola. Ella tragó saliva. ¿Por todas las frecuencias? Él la miró fijamente. Por todas ellas. Se quedaron en silencio. Luego, conectó la unidad al puerto. Los archivos se transmitieron a través de su transmisor a bordo, rebotando en satélites, retransmitiéndose a sistemas exteriores. Las pantallas se iluminaron alrededor de la nave. Primero vinieron los volcados de datos, archivos, videos, nombres, billones de registros, la purga X imperial de la Tierra, la guerra biológica en las colonias, las operaciones de represión en Terra Indiat, etc. Pero luego vino el verdadero mensaje. Se grabó a sí mismo, moviéndose a través de un metraje de mano, metal rayado detrás de él, chispas por todas partes. Habló con furia, dolor, desafío. Pueblos de la galaxia, nos borraron y mintieron. Mataron la Tierra y limpiaron el registro. Quemaron nuestros libros, esterilizaron nuestros genes, afirmaron que nadie sobrevivió. Borraron nuestra historia y dijeron que la Tierra era un mito. Pero la Tierra importaba. Sus hijos importan. Yo soy uno de esos hijos. Llevo su memoria y traigo su ley. La transmisión llegó a todos los canales de comunicación que su emisión improvisada pudo alcanzar. Bases de mercenarios, guaridas de piratas,
flotas libres, subsistemas aliados con el Imperio se quedaron en silencio. Los sistemas bajo su yugo parpadearon con estática. Y luego apareció un mensaje. Fuimos borrados, pero somos el recuerdo. Lo apagó. El silencio reemplazó el caos de la transmisión. ¿Reacciones?, preguntó. La pantalla de Juno mostraba respuestas. Un flujo pulsante de datos. Algunos estaban registrando, otros respondiendo. Un mensaje destacaba. Coalición Aram. Su señal resuena. Nos unimos a ustedes. La sonrisa en su rostro era peligrosa. Prepárense para la guerra. Se levantó, convirtiendo la ira en una postura de acero. Acabamos de encender una chispa. Ahora, convirtámosla en un incendio forestal. No podían celebrar. Todavía no. El Imperio vendría, empeñado en la venganza. Cada flota en un radio de 50 parsecs ardería. Abrió el registro de comunicaciones. Cargueros nómadas, células rebeldes, clanes de contrabandistas, mercenarios corporativos, caballeros piratas. Todos respondieron. En horas, 10 naves atracaron. Desertores, simpatizantes, esperanzados. No preguntaron por el credo. Solo preguntaron qué tan alto. Miró a Juno. A la tripulación. Asintió. Una nueva flota, la flota fantasma, se formó. Brillaba bajo el radar, tripulaciones heterogéneas, naves improvisadas, pero se movía con un propósito. Una estrella en explosión, una llama ascendente. Se dirigió a todos ellos por transmisión. Hoy, luchamos contra la mentira del Imperio. Mañana, lucharemos contra su océano. Y cuando lo hagamos, no solo lucharemos por la Tierra. Luchamos por todos los mundos que enterraron. Hizo una pausa. Silencio. ¿Creen que esto es imprudente? Bien. Nos movemos cuando duermen, atacamos cuando confían. No pedimos su permiso. Lo tomamos. Caminó hacia el visor. Las estrellas brillaban sobre las placas del casco. No estamos en sus registros, susurró. Pero pronto nos conocerán. Cabalgaremos la tormenta y cuando termine, no les quedará ningún libro mayor. La respuesta del Imperio fue rápida. Los noticieros se encendieron. La Corte Suprema Imperial los denunció como terroristas. Las Cortes los llamaron. La flota fantasma es piratería anarquista. Los periódicos titularon, El terror de la Tierra amenaza la paz. Los aliados del Imperio endurecieron los bloqueos. Los sistemas periféricos activaron muros de tránsito, pero bajo la superficie, la duda se extendió. Susurros fuera del espacio imperial. ¿Podría ser esto cierto? ¿Podría la Tierra haber sobrevivido? ¿Podríamos merecer una segunda oportunidad? La flota fantasma siguió adelante. Su primer objetivo fue la ruta de convoys que abastecía el satélite de investigación exterior del Imperio, San Serapim, vital para mapear zonas no registradas. A medida que se acercaban, los motores se enfriaron. Se colocaron en formación detrás de cometas y ruinas. Los sensores marcaron 2 naves de transporte escoltadas por 4 corbetas. Desprotegidas. ¿El plan?, preguntó Juno. Él se agarró a la barandilla. Atacamos los transportes, pero dejamos la escolta. Que lleven nuestra señal. Traerán el terror de vuelta. Miró a las naves de ataque de la flota reunida. Desplieguen arpones. Las cápsulas de arpones salieron disparadas, los cables magnéticos enganchándose en los transportes. Explosivos detrás de ellos. Los transportes se sacudieron, luego se hicieron añicos. Biosfera rota. La carga se derramó. Sin supervivientes. El Consejo envió un mensaje codificado a través de las redes públicas. Investigación imperial destruida. Los sistemas están bajo amenaza. Únanse a la brecha. Entonces las corbetas se dieron cuenta, pero para entonces los arpones detonaron. Un pulso electromagnético destrozó las comunicaciones. El fuego arrasó los cascos. La flota fantasma saltó. Sin pérdidas de su lado. Los noticieros explotaron. Unidad no identificada ataca. Unidad de investigación imperial destruida. 4 corbetas caídas. La flota fantasma ataca de nuevo.
Galaxia en alerta. El Imperio respondió al fuego en vano. Su sala de guerra bullía. La estrategia se filtró. El miedo aumentó. Pero lejos de los salones imperiales, la flota fantasma se reagrupó. Caminó por la enfermería. 2 médicos esperaban junto a una consola. Una docena de heridos drogados. El capitán de un carguero pirata, con un disparo en el hombro, le preguntó: ¿Estás matando sangre imperial? Él negó con la cabeza. No, los estamos liberando de una carga. Vivirán lo suficiente para decidir. Siguió adelante. En la bahía de ingeniería, los 3 drones señuelo estaban siendo reequipados. Drones de esperanza y miedo. Serían usados de nuevo. Encontró a Juno en la estación de navegación. ¿Qué sigue? Ella señaló unas nuevas coordenadas. Relé de datos imperial en el sector Alpha Sigma. El proyecto Tolvar detrás de ellos. La tripulación se esforzaba por descargar más archivos. Transmisores preparados contra los codificadores de comunicación imperiales. Él se frotó los ojos. Bien. Atacamos allí y golpeamos duro. Se irguió. Luego enviamos mensajes a cada sistema que una vez pensó que el imperio era inevitable. Les mostraremos pruebas. Nombres, crímenes, resistencia. Juno le dedicó una sonrisa irónica. ¿Y sabes qué haremos si no responden? Él intentó no sonreír. Borraremos su certeza. En lo profundo, bajo las placas metálicas del suelo, alguien estaba tallando su nombre con fuego de nuevo en el alma del imperio. No estaban en sus registros, pero la galaxia los conocería pronto. Eran la Tierra renacida. El resplandor de las pantallas de comunicación bañaba el puente de mando en un azul eléctrico mientras observaba los flujos de mensajes entrantes. La estación de retransmisión Alpha Sigma había caído. Flota tras flota en el perímetro había informado de ataques similares, todos con la misma firma, una precisión brutal de fabricación humana. Los informes psicológicos de los imperiales mencionaban un profesionalismo frío y distante, como fantasmas. Ese era él y su tripulación. No eran soldados. Eran sombras castigadoras. Pero como en cualquier guerra, lo que alimenta la furia eventualmente se ondula en compasión por ambos lados. Un mensaje llegó por un canal privado. Estaba etiquetado con su nombre. Mara, decía solamente. Vienen. La tienen. Se echó hacia atrás, apretando los puños. Mara, su segunda al mando, su portadora de escudo, la que lo mantenía firme cuando llegaban las pesadillas. Había desaparecido desde el asalto al archivo, dejada atrás intencionadamente cuando la estación implosionó. No le gustaba, pero confiaba en que saldría. Confiaba. Ahora alguien la había encontrado. Entró bruscamente en la sala de reuniones. Metal áspero bajo los pies, aroma a aire reciclado. Su tripulación estaba en posición de firmes, cautelosa. El ambiente era tenso. Los rumores se extendían rápido en unidades tan unidas. Rompió el silencio con dura claridad. Mara ha sido capturada. Ubicación desconocida, pero rastreamos un convoy de suministros, la misma ruta de transporte que sabotamos, probablemente fue capturada cuando atacamos. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo a la tripulación. Al menos saben que existimos. Saben nombres. Creen que pueden hacernos daño con eso. Juno dio un paso adelante, con voz baja. Podemos rescatarla. Asaltar la estación de escolta del convoy. Está ligeramente defendida. Podríamos sacarla. Él asintió, la tensión aliviándose en resolución. Entonces ese es nuestro punto de ataque. Reúnan un equipo. Grupo pequeño, quirúrgico, fuerza mínima. Una onda recorrió la sala. Las misiones de rescate eran peligrosas, pero Mara era más que un miembro de la tripulación. Era el eje sobre el que él giraba. Morirían por ella. Encubiertos en el corazón de una luna minera imperial, se prepararon. La estación yacía bajo capas de roca, chimeneas que expulsaban nubes de ceniza. Las fuerzas de seguridad imperiales se negaban a entrar en su interior. Subcontrataban la seguridad a contratistas. Eso significaba milicianos, mercenarios, no soldados. Descuidados, impredecibles, perfectos. Se cambió a un equipo no reglamentario,
polvoriento, desgastado, curtido por los vientos solares. Enganchó la cuchilla de Juno a su cinturón. Aseguró 2 pistolas de plasma. Miró al equipo de extracción. 6 pares de ojos listos. 6 corazones firmes. Código, dijo. Etiqueta de mercenario. Somos auditores de suministros. Control de rutina. Asintieron. Confianza ganada en susurros y cicatrices. Viajaron a través de túneles mineros, mamparos, pistones rechinantes. El depósito del convoy era un cobertizo abierto de cargueros y contenedores de carga. Las patrullas eran ligeras, la seguridad esporádica. Una cúpula de mando central apareció a la vista, tintada de negro. Hizo una señal al grupo. Se dividieron. 2 para abrir una brecha en el bloque de celdas huérfanas, 2 para desactivar a los guardias externos, y Juno para plantar cargas de distracción. Él se quedó con el equipo de las celdas. Cortaron una escotilla de servicio. Dentro, la iluminación parpadeaba débilmente. Los conductos de ventilación fríos siseaban. Las cámaras de seguridad parpadeaban. Mantengan el silencio, susurró. Pasaron junto a puertas selladas dentro de una bahía de detención. La cerradura giró. Guardias dentro. 2 mercenarios. Perfecto. Apuntó. Disparó. El silencio se impuso. Los guardias cayeron al suelo. No se activaron alarmas. Los escudos seguían intactos. La puerta blindada de delante se abrió con un siseo, revelando una fila de celdas. Se arrodilló, escaneando, allí. Mara, encadenada, con la cabeza gacha, inconsciente. Se le hizo un nudo en la garganta. Se apresuró a avanzar. Un guardia yacía contra la pared, muerto, aplastado, pero sosteniendo una tarjeta de acceso. La tomó. Los dedos le temblaban. La presionó contra la cerradura de la celda. El mecanismo resonó. La puerta de la celda se deslizó abriéndose con un siseo ahogado. Se despertó mientras él se arrodillaba a su lado. Sus ojos se abrieron, nublados por el dolor. Le ofreció la mano. Ella se mordió el labio, haciendo una mueca de dolor. No, J. Todavía no. Él ignoró su protesta, le quitó las esposas. Con cuidado, la ayudó a ponerse de pie. Ella se apoyó en él. ¿Lograste salir?, le preguntó en voz baja. Ella asintió. Planté un sensor en el convoy. Tenía que encontrarme con alguien. Él se acercó. Imperial. Sacó un arma. Su mandíbula se tensó. Lo derribé de mi traje. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba aquí. Le apartó la ceniza del pelo. Estás a salvo ahora. Tenían que moverse rápido. La extracción. Las cargas de Juno habían iniciado un pequeño incendio en el depósito de combustible. Las alarmas aullaban por todo el depósito. Esa era su ventana. Le dijo al equipo que la sacara. Él se quedó atrás para cubrir la retaguardia. Está bien, susurró ella, con la voz quebrada. Solo prométeme que conseguiremos una nave. Él asintió, escaneando a través del humo y las alarmas, a través de largos corredores hacia un hangar abierto. El equipo despejó un carguero a medio construir. Ella pudo subir cojeando. Oyó gritos detrás de él, luego pasos. Se giró. Un teniente mercenario, con la pistola desenfundada. Disparó. El teniente cayó, pero el sonido resonó. Otros mercenarios aparecieron en el hangar. 5 de ellos, con los rifles en alto. Él levantó el suyo cuando la vieron asegurada en la cuna del carguero. Nos vamos, dijo, con la voz fría y clara. Dudaron, luego cargaron. Disparó a uno en el umbral, recibió un disparo de plasma en el hombro, le escoció como el fuego. Devolvió el fuego. 2 caídos. El resto se retiró, 3 corriendo a cubrirse. Mara disparó una pistola desde la puerta. El tercer mercenario cayó. Aturdido en mitad de un paso, pero la puerta de la bahía de lanzamiento del carguero se estaba cerrando. Se metió dentro a toda prisa mientras él disparaba una granada PEM, cortando las luces del patio, destrozando la óptica. Se lanzó hacia adelante, atravesó un mamparo hacia la bahía de atraque,
desapareciendo mientras las puertas del carguero se sellaban. Oyó el motor de la nave encenderse justo cuando un disparo de mercenario le dio en la espalda, derribándolo. La oscuridad se extendió. Cuando despertó, estaba atado a una litera médica. Las alarmas sonaban suavemente sobre su cabeza. Su camisa estaba abierta. Juno estaba sentada a su lado con un uniforme de limpieza, limpiándole la frente. Ella encontró su mirada. «¿Estás vivo?», resolló él. «Sabía que volverías». Ella sonrió y algo parecido al alivio parpadeó en sus ojos. «¿Cómo está Mara?». Juno le deslizó una tableta de datos. Mostraba sus constantes vitales y escáneres. Magullada, deshidratada, recuperándose, pero viva. Él cerró los ojos. El alivio lo invadió. 6 horas después, los encontró a ambos en la bodega principal de la nave. Mara se apoyaba en una caja, débil pero de pie. Se acercó a ella. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó en voz baja. Ella tragó saliva. Los hombres de allí no eran mercenarios. Marines imperiales, no contratistas. Sostuvo su mirada. La verdad cruda entre ellos. Su corazón se detuvo. Así que sabían que eras nacida en la tierra. Sabían quién eras. Ella asintió. Cuando planté el sensor, uno me reconoció, un rostro de la infancia, antes de que la tierra muriera. Me traicionó, rastreó mis pasos. Cerró los ojos porque conocía ese nombre. Siempre la había protegido. Pero alguien se había colado. Preguntó, con la voz áspera, «¿Cuántos lo saben?». Ella tragó saliva. Los oficiales de suministros, 2 comandantes de convoy, 4 más. Dejó que eso se asentara, frío y amargo. «Entonces tenemos una fuga», dijo. «Los encontraremos. Y ese teniente todavía está vivo en esa luna». Escupió. Ella apartó la mirada. «Lo maté». Se hundió en una caja. «Bien». Levantó la vista. Pero el resto, durante las horas siguientes, se fortificaron. Caminó por los corredores con Juno. Susurraron planes, contuvieron la fuga, prepararon una emboscada. «No puedo arriesgarme a la exposición», dijo él. «Atacamos aquí. Estarán listos». Ella tocó una pantalla de navegación. Señaló. «Les tendemos una trampa. Usamos la fuga. Corremos la voz de que la flota de la Tierra está aquí, lista para negociar el estacionamiento de ayuda en espacio neutral. Que vengan». Él la miró fijamente. «¿Una trampa?». «Sí. Eliminamos a sus rastreadores, obtenemos datos, y además es un golpe a su moral». Él asintió. «Creen que Terra es un mito. Les daremos esto». Asintió hacia ella. «Sabrán que mordemos». Esa noche, se encontró mirando una vieja reliquia de la Tierra, un disco de metal grabado con un fénix que Mara le había dado años atrás. Símbolo de la Tierra, mortalmente prohibido. Lo sacó. Lo sostuvo. Sintió el peso, el calor. Pasó las yemas de los dedos por las líneas desvaídas. Susurró, «Me diste un propósito». Clavó la mirada en la oscuridad del espacio. «Por eso, morirás cómodamente». Lo guardó, el recuerdo almacenado. Una semana después, dejaron atrás la luna minera. La estación del convoy estaba fuera de línea, abandonada. Pero dejaron un pequeño equipo en modo sigiloso. Se reunió con ellos en la sala de guerra. 10 voluntarios, mitad soldados, mitad ex. Les dijo que era una misión de cebo. Robar un convoy lleno de rastreadores, datos, registros de convoy, y luego llevarlos a una emboscada. Asintieron. Miró a Mara. Llevaba cicatrices, una bata de hospital. Apuntó con una pistola a la consola. «Estoy contigo». Él asintió, su corazón elevándose. En el lugar de encuentro del convoy, apagó los sistemas. La nave flotaba en las sombras de un asteroide. El convoy llegó. 4 cargueros con 2 corbetas de escolta. Mostraban las luces verdes de emisario. Observó las cámaras de largo alcance. Cuando se acercaron lo suficiente, activó el audio. «Aquí el equipo de auditores de Carl», dijo con voz grave. «Solicitamos atraque. Inspector a bordo».
La corbeta líder emitió una señal. Solicitud denegada. Cambien a telemetría roja. Nave de guerra a la vista. Disparó una señal al carguero. Atraque listo. Los cargueros atracaron. Cortó la transmisión. En segundos, la nave desató un pulso PEM, inutilizando las escoltas. El equipo de rastreo lanzó cápsulas a los cargueros, hackeó los sistemas, descargó los registros. Las corbetas se retiraron a toda prisa. Encendió los rayos de iones para retenerlas. 2 cayeron, una huyó, una se hizo añicos, pero la autodestrucción no se activó. Él y Mara corrieron a interceptar una cápsula de escape. Mara disparó una anulación de la consola. Tomó la cápsula. Reanudaron el fuego mientras se escabullían. 3 rastreadores y bancos de datos a bordo. Regresaron triunfantes. Entregaron los rastreadores para interrogarlos. Los mercenarios gritaron y revelaron datos sobre las posiciones de la red imperial. Tenía nombres, coordenadas, registros de misión. Una vez abierta la caja de Pandora, pero a medianoche, encontró a Mara llorando en la pequeña capilla, un pasillo dentro de una bodega de carga convertida. Una vieja tradición de la tierra, listones de madera, dolor a la luz de la luna. Se sentó a su lado. ¿Estás bien?, preguntó. Ella se secó las lágrimas. Maté a mi hermano. Él parpadeó. Ella susurró. Me vio. Me reconoció. Reconoció la sangre de la tierra en mi voz. Intentó ayudar. El imperio me quería. Dio su vida para dejarme escapar. Levantó la vista. Era mi hermano. De verdad. Otra respiración. Lo usé. Él no dijo una palabra. Ella continuó. He visto cada transmisión en vivo. El hermano convertido en traidor se convierte en el que me salva. Mentí para conseguir su ayuda. Él guardó silencio. Ella le tomó la mano. No podía dejar que murieras. Él apartó la vista, su voz tranquila. Construimos sobre mentiras. Pronto se convierte en odio. Ella lloró más fuerte. Él la acercó. Tu perdón. Quizás eso sea suficiente. Lloró contra su armadura. Él montó guardia afuera. Las naves se movían en silencio. Los sectores cambiaban a nuevas líneas de cuadrícula. La fuga se cerraba, pero los rastreadores huían. Trazó el siguiente movimiento: atacar 3 estaciones de retransmisión clave. Las flotas imperiales se reposicionaban para cazar a Mara, pero su mente volvía al hermano de Mara. Puso su mano sobre la reliquia del Fénix guardada. Lágrimas finas como el papel, juró en silencio. No sacrificaremos sangre por la causa. Nunca más. Pasaron semanas, llenas de ataques. La estación de retransmisión Alpha Gamma cayó. Otro convoy perdido. Las flotas imperiales sangraban. Transmitieron los datos de los rastreadores en vivo. Nombres, caras, operadores, identificaciones de naves, órdenes corruptas. Se reprodujo en las redes piratas, las líneas directas rebeldes, las rutas de contrabandistas. El apoyo aumentó. Y entonces, Lágrimas de Titán, un rico sistema neutral, declaró su apoyo. El secretario general de su consejo dio un paso al frente. La flota fantasma dice la verdad. Apoyamos al terror. Era la guerra. A través de batallas y traiciones, una constante permaneció. El hombre que no estaba en los registros ahora sangraba con todo lo que era. Rabia, culpa, amor. La llama tallada en su alma. La memoria de la tierra ardía con cada vida. Pero cuando uno de los suyos murió, hermano, camarada, la única hija de un miliciano, se dio cuenta de que la revolución podía devorar todo lo que amaba. En el resplandor menguante del puente de mando, se paró junto a Juno. Mañana, el mayor ataque hasta ahora. El relé central imperial. Destrozará su red de información. Ella asintió. Él le puso una mano en el hombro. ¿Estás lista? Ella lo miró, consciente. Siempre. Él inhaló. Entonces, que comience. Se reunieron en el oscuro caos de la sala de guerra justo antes del amanecer. La flota fantasma formó una media luna alrededor del relé central imperial, una estructura descomunal de conductos, enlaces de datos y torretas de defensa.
Conectaba todos los sistemas controlados por el imperio. Cortarlo, y la autoridad imperial se desmoronaría en ese cuadrante. Observó el holograma de la estación rotar. Decenas de fragatas imperiales merodeaban cerca, protegidas por escoltas de cruceros. Un ataque frontal nos matará, dijo Juno, con voz plana. Necesitamos una distracción, señaló unas coordenadas. Atacaremos en 3 oleadas. Primero, enviaremos nuestro enjambre de drones para neutralizar las torretas. Luego, el equipo de Mara abrirá una brecha en el relé mismo. Por último, atacaremos las fragatas, las inutilizaremos, tomaremos sus registros y nos retiraremos. Todos conocían el riesgo. Si Mara caía de nuevo, la revolución perdería su alma. Si él caía, se haría añicos. Mantengan la formación, dijo. Listos, Estado. Se movieron en silencio. Cada capitán, cada artillero, concentrado. Sintió el peso sobre sus hombros. La carga de cada rebelde, pirata, mercenario, que ahora creía que esta misión podría derrocar una dictadura que abarcaba estrellas. Los drones se lanzaron mientras salían del espacio de deslizamiento. Miles de pequeños exploradores se dispararon hacia afuera, buscando nidos de armas y conjuntos de torretas. Las explosiones destellaron como fuegos artificiales lejanos. Los escudos del relé bajaron a ámbar. El Consuelo llegó en pulsos fugaces. Ráfagas de iones quemaron el espacio, pero la flota danzó a su alrededor, los escudos desviando fragmentos de metralla plasmática. Entonces, la voz de Juno crepitó. La red de torretas Alfa está caída. Beta está activa pero cayendo. Se permitió una sonrisa sombría. Segunda oleada. Respiró. Atracaron en la estación usando códigos de transpondedor robados. La puerta del hangar se abrió. Mara lideró el equipo de ataque. 8 guerreros endurecidos por la pérdida, el rencor, la supervivencia. Entraron en el aire viciado. Atmósfera reciclada 3 veces. Corrieron por los corredores. Las alarmas comenzaron bajas, aumentando hasta convertirse en chillidos. Los guardias se agruparon, con los rifles en alto. Mara y su grupo los aplastaron con precisión. Sin piedad, sin pausa. Forzaron la apertura de la cámara del núcleo del relé. Una sala abovedada de conductos cristalinos y columnas de flujo de datos. Enormes bancos de unidades de vidrio de aceite pulsaban con encriptación imperial. Empezaron a cortar las líneas de alimentación principales. Copiando registros, informó Mara por las comunicaciones. 2 minutos antes de que la red falle por completo. Afuera, detonaciones sordas sacudieron la estación. Imaginó drones chocando con torretas, escoltas de fragatas disparando a ciegas. Las fragatas atacaron. Rayos de iones rozaron el casco mientras las naves pequeñas se abrían paso entre sus filas. Nada importante. Caminaba de un lado a otro en el puente de mando, con los puños apretados, la mente corriendo entre la esperanza y el pavor. Y entonces, la alerta. Equipo de Mara bajo fuego. A mi señal, le dijo a su tripulación. Tercera oleada entrante en T-30 segundos. Se concentró en los sensores. Vio caos, guardias disparando en los corredores, explosiones destrozando el hormigón. El conducto del relé que estaban cortando se iluminó con chispas. Arcos eléctricos dejaron la mitad de la cámara a oscuras. 30 rayos de plasma, drones, naves de combate. Todo convergió. La tercera oleada barrió la entrada de la estación. Luchaba en su silla, el corazón latiendo con fuerza. Observaba el camino de Mara en la transmisión en vivo. Un corredor rojo, chispas, humo, guardias retrocediendo bajo el fuego de la flota. 20 segundos. Vio su momento milagroso. Un disparo, una caída, un tambaleo. Médico a mi posición. Ladró, pero ella sostenía su pistola sangrando por el hombro. Fuego en sus ojos. Disparó a un último panel de anulación. El relé convulsionó. Gritos de energía sobrecargada mientras los núcleos centrales se sobrecargaban. Copiando registros, siseó ella. Paquetes de datos salieron disparados, llenos de evidencia digitalizada de las atrocidades imperiales. Extracción.
rugió él. Ella disparó 3 granadas. Las paredes se derrumbaron detrás de ella. Luego cayó a través de las puertas hacia el humo. Cerraron la esclusa de aire. Exhaló el aliento que no se había dado cuenta de que contenía. En cubierta, la flota se retiró mientras las fragatas se acercaban. «Tapen el agujero. Vienen a por nosotros», dijo, con voz firme. Juno interrumpió. «Los drones están perdiendo comunicaciones. Cazas en camino». Él asintió sombríamente. «Destruyan el núcleo, luego activen el salto de caja negra». Observaron cómo la estación convulsionaba, los sistemas colapsando, los escudos parpadeando en rojo, luego en negro como una bestia herida. «Hora de irse», dijo. Abordaron en el hangar. Mara casi se cae, pero fue sostenida. Él la sujetó. «Fuerte», dijo. «Vamos a casa». «Prométemelo», graznó ella. Él preguntó. «¿Qué?». Ella negó con la cabeza. «Nada». Le presionó la mano en el hombro. «Cállate, capitana». El salto los arrancó. Cayeron en lo profundo del espacio neutral. Los sensores rastrearon las emisiones que salían de la estación. Registros de datos. Paquetes de manifiestos, archivos destinados a las flotas libres. Exhaló de nuevo. «Una zona segura», dijo. «Envíen los registros a las redes de comunicación de los cargueros». En el corredor, encontró a Mara desplomada. Abrió los ojos. «¿Está hecho?». Él asintió. Ella volvió a cerrar los ojos. Durmieron o lo intentaron. No había descanso. Esperaron mientras los minutos pasaban como horas. Entonces llegó la voz de Juno. Emisarios respondiendo. Lágrimas de Titán está transmitiendo. El Pacto Martel, desplegando naves para ayudar. Más estados se están alineando. Él respiró hondo. «¿Lo ven?». «Díselo», susurró ella. «¿Qué?». «Diles». La Tierra tenía razón. Él cerró la cara. Señal captada. Respuesta imperial. Estación destruida. Investigando. Sospecha de sabotaje por flota no identificada. Se declara respuesta militar completa. Suspiró. Pero no pueden retractarse. Miró a su tripulación, exhausta pero viva, con los corazones comprometidos. Se acercó a Mara. «Lo hicimos», susurró ella. «Y sin embargo, lo sé», la acercó. Pasaron el día siguiente enviando archivos a cada guarida libre, cubil de piratas, célula rebelde, evidencia de genocidio, exterminios, falsificaciones históricas. A medida que las transmisiones inundaban el cuadrante, su corazón sintió tanto esperanza como pavor. Esto era solo el comienzo. Cuando se envió el último archivo, caminó hacia el puente de mando, miró el hueco del relé destruido. Se dirigió a los que observaban. «Nos borraron. Pero nos levantamos. Arriesgamos todo para que ningún sistema vuelva a mirar para otro lado. Dejen que esta brasa arda». Hizo una pausa. «Somos la tierra renacida». Bajo las estrellas heladas, se paró con Mara y Juno, observando cómo los sistemas se iluminaban con nombres alienígenas vitoreando la brecha. Cerró los ojos, sabiendo que el mañana traería represalias. Pero esta noche habían golpeado. Sangre compartida, cicatrices compartidas. Una nueva guerra había comenzado. La flota fantasma estaba al borde de la historia. Y se susurró a sí mismo: «No estoy en tus registros, pero estoy en tu futuro». Las secuelas del ataque al relé se propagaron como ondas de choque. Su comunicador zumbaba con informes mientras la coalición construida a su alrededor comenzaba a fracturarse bajo la presión. Los sistemas que vitorearon ayer ahora susurraban miedo. Estaban tratando con verdades que el imperio quería borrar, y ahora el imperio mostraba sus dientes. Se sentó en la silla central del puente de mando, un globo hueco de territorios alineados con los rebeldes brillando en rojo y dorado. Afuera, la flota fantasma flotaba, silenciosa pero armada, esperando sus órdenes y oraciones. Bajo el brillo de los hologramas, Juno entró, con el rostro tenso. Los emisarios de lágrimas de Titán quieren renegociar. Exigen que centremos los ataques en las rutas de suministro del imperio, no en estructuras estratégicas. Él levantó la vista. «¿A qué costo?».
Se retirarán si no cumplimos. La llegada de su flota dependía de promesas, de prioridades operativas. Tienen influencia. Rechinó los dientes. Nos dieron casas. No les pedimos que reescribieran nuestra misión. Teníamos la investigación del relé de suministros del Imperio. Su corrección de datos les dio la ventaja. Juno asintió. Así que la tienen. Quieren que aceptemos restricciones. ¿Y si cumplimos? Preguntó. Ella suspiró. Perdemos impulso. Arriesgamos tragedias civiles. Él cerró los ojos. La libertad no es educada. Juno le puso una mano en el hombro. Hay más. El Imperio está movilizando la Tercera Dominión. Naves de guerra, limpiadores brutales, cientos de naves convergiendo. Dejó que eso se asentara. Entonces escalamos. Convocó a los capitanes en la reunión principal. Los rostros iluminados por una pantalla holográfica que mostraba las flotas imperiales convergiendo. Tenemos ventaja. El sistema de puentes, la cadena de portales de la grieta cerca de la estación Ferros es su gesto de lluvia más rápido para desplegar fuerzas. Si atacamos un nodo, los retrasaremos semanas. Un murmullo se levantó. Si hacemos eso, añadió Juno, Lágrimas de Titán se retirará. Lo consideran demasiado agresivo, intervino él. Pero si dejamos que la flota del Imperio pase, Lágrimas de Titán pierde su fe y nuevos sistemas nos abandonan. Podríamos colapsar en semanas. ¿Bajas? Preguntó un capitán. Altas, dijo. Pero factible. Usaremos enjambres de drones y sabotaje de precisión. Usaremos los equipos quirúrgicos de Mara. Llevaremos a cabo el ataque en silencio. Luego transmitiremos por qué fue necesario. Otro capitán frunció el ceño. Pides luchar 2 batallas. Contra el Imperio y nuestros propios aliados. Golpeó el reposabrazos con el puño. Les pido que sean libres. De vuelta en privado, encontró a Juno paseando. Tenemos que preparar a Mara, dijo en voz baja. Si haces este ataque al portal, ella entrará. Esa ruta significa que su equipo y la gente de esa estación tendrán que saquear Ferros. Él la miró fijamente. Se ofreció voluntaria porque cree, pero esta misión podría romperla. Hizo una pausa. Ya ha perdido mucho. Él exhaló con fuerza. La libertad siempre viene con dolor. Ella apartó la mirada. Entonces reducimos la velocidad. Él negó con la cabeza. Avanzamos. 3 horas después, partieron. La flota se movió. Una ominosa media luna de cargueros híbridos, naves de combate, codificadores de té encubiertos. Se deslizaron por el corredor Z, según el plan, hacia Ferros. La estación Ferros ardía con naves civiles, módulos de extracción, un centro para refugiados que escapaban del territorio imperial. El dispositivo del portal de la grieta flotaba cerca, una masa anillada de energía azul corrosiva zumbando. Se le hizo un nudo en el estómago, pero se mantuvo firme. Envió a Mara y a su equipo primero. Lanzaderas sigilosas con camuflaje, lo suficientemente anchas para 4. Su tarea: plantar disruptores de conductos en los ejes estabilizadores del portal de la grieta. Hacerlo rápido, en silencio, invisibles para los escudos. Sus ojos siguieron la transmisión ciega mientras la primera lanzadera atracaba. Mara salió. Se movió como un fantasma, cortando cables, tallando puertos, manipulando anulaciones. Entonces sonaron las alarmas. Drones de reconocimiento imperiales emergieron. Armas automatizadas rastrearon la estación. Maldijo en voz alta. Drones fuera y abajo. Ordenó. Las naves de combate se lanzaron, entrando en caliente. Los rayos destellaron. Los drones se hundieron profundamente. De repente, la transmisión se volvió roja mientras la lanzadera de Mara se sacudía. Señor, Mara, la han alcanzado, gritó Juno. Se quedó helado. El tiempo se detuvo. La voz de Mara crepitó. Estabilizadores atascados. Necesito evacuación. La transmisión se cortó. El silencio lo atenazó. Todos los capitanes esperando. ¿Opciones? Preguntó alguien. Él levantó la vista. Ataque de drones a la estación. Evacuación rápida.
Si destruimos los servidores del operador del portal, el portal colapsa. La balanza se inclinó. Pero las bajas en la estación, altas. Todos bajaron la mirada. Algunos asintieron. Tomó aliento. Háganlo. Desataron enjambres de drones. Cientos de bots kamikaze pululando hacia el anillo de la estación. Drones de plasma estallaron al contacto y el anillo del portal de la grieta se fracturó. Las luces se atenuaron. Los arcos parpadearon. La estación convulsionó. Dentro, las alarmas aullaban. El equipo de Mara corrió de regreso. 3 lo lograron. 1 se quedó atrás. Los escombros de la estación lo aislaron. Mara entró tambaleándose en la lanzadera sola. Levantó una figura inerte. El tercer operador, gravemente herido. Lo aseguró. Cerró la escotilla de golpe. Observó su rostro pálido. Marcó la transmisión de salida. Portal desactivado. Bajas, demasiadas. Evacuación activada. Sus ojos parpadearon. Él dio el código. La lanzadera salió disparada. Ciclones se arremolinaban desde la estación. Los defensores los cazaban. Su flota devolvió el fuego para cubrirse. La lanzadera se deslizó hacia la seguridad. Dentro, Mara estaba sentada, ensangrentada, temblando. El operador que rescató estaba vivo pero en estado crítico. Corrió hacia ellos a bordo de la nave de mando. Ella se desplomó cuando la alcanzó. Él la sostuvo. ¿Lo salvaste?, preguntó. Ella asintió. Las lágrimas corrían. Suplicó. Lo cumplí. No la consoló. Solo la estabilizó contra el casco. Miró al operador, apenas respirando. Médico. Juno ya estaba allí, tranquila, pero sus ojos estaban húmedos. Dentro de la cama médica, el monitor cardíaco pitaba más lento que estable. Dejó escapar un suspiro. Habían alcanzado el portal de la grieta. Las naves de guerra del Imperio tardarían días en desviarse. Suministros desviados. Flotas ralentizadas. Pero el costo fue agudo. 316 bajas civiles. Docenas de naves de refugiados destruidas. El soporte vital de la estación Ferros, destrozado. El emisario de lágrimas de Titán exigió que cesaran tales ataques o se retirarían. La coalición se fracturó. En la sala de guerra, el mapa holográfico parpadeó. Las zonas fronterizas aliadas se encogieron. Sistemas que antes tenían marcadores de bandera dorada cambiaron a gris. Las tensiones sirvieron. Un capitán golpeó la mesa. Lo hecho está. Disparaste contra un centro civil. Él se levantó. Sin mentiras, sin victimización. El portal debía ser desactivado. Menos bajas en general que perder sistemas enteros. El capitán escupió. Perdiste vidas inocentes. Perderás también. Otro lo miró. ¿Órdenes? Se levantó. Nos reagrupamos. Nos centraremos ahora en los astilleros imperiales, pero no más objetivos civiles. Miró a Mara arrodillada fuera de la sala. Nunca más. Juno exhaló. Se derrumbará pronto. Él asintió. Esa noche, encontró a Mara en la sala del santuario de la nave. Una bodega vacía convertida en un sobrio memorial de la tripulación y los civiles caídos. Motas de polvo danzaban en el zumbido del reactor. Un solo nombre parpadeaba: Ferros. Se acercó. Ella miraba el mundo con ojos de cristal, huecos. «Salvaste a alguien», dijo suavemente. Ella no respondió. Le tomó la mano. Y herimos a inocentes. Tomamos decisiones tremendas. Sin gloria y con errores de cálculo. Se giró. Lágrimas surcaban el acero. Yo maté niños. La acercó. Tú no mataste a nadie. Lo hicimos juntos. En la guerra, cada bala pregunta qué alma paga. Ella tembló. No puedo dejar de oírlos. Le secó las lágrimas. Entonces empezamos a ganar el perdón con cada vida que protegemos. Más tarde, en silencio, le colocó el disco del Fénix en la palma de la mano. Reconstruimos desde las cenizas. Al amanecer, Lágrimas de Titán había retirado oficialmente su apoyo. Una flota ya se dirigía hacia la zona de estacionamiento de la flota fantasma, una ruta no alineada.
Sus números disminuyeron, el reclutamiento se ralentizó, los suministros se ajustaron. Todo el peso de la revolución se asentó sobre hombros fríos. En la reunión, se enfrentó a los capitanes restantes. Perdimos aliados, dijo. Pero seguimos en pie. Quizás más fuertes por ello. Un murmullo de asentimiento. Atacaremos ahora los astilleros de Mallorca. Sin civiles, sin zonas de refugiados, pura infraestructura militar del imperio. Las cabezas asintieron. Estoy pidiendo voluntarios para la infiltración terrestre. El equipo de Mara liderará. Rescate de rehenes, robo de inteligencia. El silencio se apoderó. Entonces Juno habló. Vamos. Miró a Mara, sus ojos firmes ahora, la resolución afilada. En las horas siguientes, se prepararon cápsulas de asalto, equipos de sigilo, drones de distracción, sin equipo civil, solo de combate. Salió al visor de la cubierta, buscando una señal. En su lugar, encontró a Juno. Se unió a él, lado a lado. Lo de Ferros nos ha golpeado duro, dijo en voz baja. Él asintió. La gente lo entenderá. Ella se giró hacia él. ¿Y tú? Él exhaló. Eso espero. Pasó un largo momento. Ella le puso una mano en el brazo. En los días difíciles, nos hiciste elegir la humanidad. Él encontró su mirada. Por eso luchamos. Esa noche, la flota se adentró en la galaxia en modo de apagón. Rebeldes y mercenarios cargaban las cápsulas. El equipo quirúrgico de Mara repasaba los últimos informes de inteligencia. Los observó en silencio. Susurró, por ellos, por Ferros, por la Tierra. Luego se alejó para preparar el empuje final. La sala de guerra zumbaba bajo las restricciones de la luz roja. A su alrededor, capitanes y oficiales observaban una transmisión en vivo de los astilleros de Mallorca, un enorme complejo construido en un asteroide, anillos de bahías de soldadura, muelles de ensamblaje y maquinaria trepidante diseñada para producir cruceros y destructores por hora. Estudió el diseño. Detrás de esos muros yacían vastas reservas de motores, módulos de armas y núcleos de datos. Destruir los astilleros, y el reabastecimiento del imperio se detendría indefinidamente. Su objetivo era claro: sabotear las líneas de producción principales y robar los esquemas de los astilleros. La oposición sería brutal. Destacamentos de élite de la Marina del Imperio, torretas automatizadas, red antiintrusión y posiblemente milicias locales que todavía veían naves fantasma en los cielos. Dejó que la amenaza flotara, el silencio denso. Elementos de ataque listos, anunció Juno. Mara dio un paso adelante, con el rostro firme. El equipo sombra está listo. Infiltración terrestre en T-30 minutos. Abriremos una brecha en el servidor principal, desplegaremos minas cuánticas PEM y saldremos por los núcleos de atraque. La miró, el orgullo y la tensión entrelazados. Había cargado con los fantasmas de Ferros. Ahora llevaba las esperanzas de victorias aún mayores. La flota de apoyo atacará los puertos del anillo del asteroide a las 00:00 horas, continuó. Es un estallido simultáneo. Un ataque por arriba, uno por abajo. Todos asintieron. ¿Alguna preocupación?, preguntó fríamente. Un capitán se levantó, con la voz tensa. ¿No nos hemos extralimitado? Con lágrimas de titán fuera. Los números son escasos. Si el imperio contraataca en masa. Lo interrumpió. No los esperamos. Atacamos primero. Ocultando su frustración, tocó la consola. Todas las naves mantengan las redes de salto. A mi señal. 30 minutos después, el equipo sombra abordó sus cápsulas sigilosas y se lanzó. Los anillos del planeta ardían en naranja, nubes ondulantes de escoria y mineral fundido. Sus cápsulas se deslizaron entre los escombros, silenciosas, invisibles, sin firmas. Dentro, Mara lideraba el escuadrón. Hax, armas pesadas. Ellen, especialista en bucles tecnológicos. Ronin, médico. Toki Sila, expertos en demoliciones, y un capitán de piratas, Balik, un comodín por su conocimiento de contrabando del diseño del astillero. Llegaron a un corredor de servicio excavado en la roca.
Torretas automatizadas escaneaban el camino. Se agacharon detrás de cajas. Hax, suprime la red externa. Ellen, abre la puerta del servidor de forma remota, susurró ella. Hax disparó contra los sensores de las torretas. Las lentes ópticas se hicieron añicos. Las cámaras se desconectaron. La tableta de datos de Ellen brilló. Códigos de acceso hackeados. La puerta se abrió con un clic. El vapor siseó dentro de la sala de servidores. Los conductos serpenteaban por encima. Las pilas de microcomputadoras zumbaban. Balik conectó su equipo, extrayendo negativos. Tengo los esquemas. Subiendo ahora, susurró. Ronin se agachó junto a cajas de municiones, minas de plata comprimidas con cargas cuánticas. Ellen interrumpió. Escuadrón interceptor en camino. 2 hostiles, armadura de clase terreno. Mara asintió. Balik, sigue subiendo. Hax, coloca las minas. Todos los demás, mantengan sus posiciones. 2 marines irrumpieron, sus escudos brillando. Hax levantó sus armas, disparó una bala pesada. Uno cayó, el otro giró, soltó el arma y huyó. La sirena de alarma aulló. Balik escupió una maldición en voz baja. Salida cronometrada en 9 minutos. Mara escaneó las rutas de salida. Desplieguen minas en el corredor. Cargas pesadas en la salida. Detonación sincronizada. Trabajaron rápido. Tok y Sila colocando las minas. Hax vigilando. Ellen monitoreando las subidas. De repente, las luces parpadearon. Cambio en toda la estación. Estaban encerrados. El chirrido de las puertas de bloqueo. Mara maldijo. Protocolo de bloqueo imperial. Todas las escotillas de salida cerrándose. Ellen tocó la tableta. La anulación está fallando. Necesitamos despejar manualmente las compuertas desde las consolas de arriba. Mara ladró. 2 suben, Hax y Ronin. Quédense aquí, Balik, Tok, Sila y Algard. Hax asintió. Entendido. Se separaron. Afuera, las alarmas resonaban a través de un pequeño panel. Mara observó cómo la compuerta del corredor se cerraba. Sacó su pistola, agarró a Tok como respaldo mientras corrían para flanquear la puerta. Abajo, Hax y Ronin lucharon contra los guardias que se apresuraban, derribándolos con fuego de supresión y rayos aturdidores. 7 guardias contenidos. Bajas mínimas, pero las transmisiones de alarma se extendieron. Arriba, Hax golpeó la escotilla de metal. La puerta no cede. Pateó. Se astilló. Entraron en un pozo de techo alto, tuberías por encima. El calor era real. Ronin luchaba. Estoy herido. Hombro. La presión se ha ido. Mierda. Hax disparó un láser de apoyo a los guardias que se acercaban. Ronin se desplomó, herido. Hax lo arrastró hacia atrás. Vive. Maldita sea. Llegaron al anexo de acceso. Monturas de palanca manual. Hax tiró. La puerta gimió al abrirse. La presión siseó. El corredor que una vez estuvo cerrado se abrió. Alarma. La sirena rugió. Se lo comunicaron a Mara y al grupo de abajo. Ella apretó el gatillo contra los bots de patrulla que se acercaban. Las minas estaban armadas. Balik agarró el disco de subida. Necesitamos evacuar ahora. Mara le hizo una señal a Tok. Presionó el detonador. La entrada del corredor explotó. Fragmentos de acero, escombros. Una bola de fuego corrió por el corredor, rechazando a los guardias y los escombros de la compuerta en ambas direcciones. Salida abierta, agarró la unidad de subida. Moviéndonos, ordenó. Escaparon al hangar mientras la flota de apoyo abría brechas en las paredes de la estructura. Los cohetes destellaron. Los cañones de plasma rasgaron los brazos de atraque. Humo y escombros de la cubierta llenaron la cámara. Él observaba desde la superposición de la pantalla de la nave de mando. Equipos, redesplieguen. Activó las comunicaciones. Toda la flota, ataquen a las escoltas. Supriman las torretas secundarias. Mantengan las cápsulas a salvo. Las naves de combate barrieron los puertos de atraque.
Los cruceros dispararon redes de energía para cortar las oleadas de respuesta del Imperio. Pronto, el equipo Sombra abordó la cápsula de extracción y se alejó a toda velocidad. Exhaló después de que despejaron por completo la zona de peligro. Mara, respondió ella desde una comunicación privada. Paquete asegurado. Terreno despejado. En ruta a la zona segura. Bajas iniciales. 3, incluido Ronin. Pero lo logramos. Su alivio fue inmediato. Tráelo aquí. Me encargaré de él. Horas después, se reagruparon. La subida había tenido éxito. Millones de planos de astilleros, núcleos de navegación de IA, registros de construcción de una nueva clase de crucero de batalla. Inteligencia valiosa, prueba de la escalada de producción, armas cinéticas de clase genocida. Lo transmitieron instantáneamente hacia el exterior. Múltiples socios de la coalición se conectaron. Llegaron ofertas de atraque, pero también conflictos. El diplomático de lágrimas de Titán inició una votación de alto el fuego. Los debates estallaron. Algunos sistemas argumentaron, los salvamos. Pero eligieron bombardear refugios civiles. Calificaron los ataques tácticos como terrorismo. Escuchó mientras sistema tras sistema debatía sobre la confianza, la moralidad, el pragmatismo. Pensó en Ferros, en la culpa, en el peso del mando, y se dio cuenta de que la libertad siempre exigía sacrificios. Transmitiendo hacia el exterior, dijo en voz baja: nos mantenemos o caemos por la verdad. Exponemos la corrupción. Ofrecemos caminos a seguir, pero también mantenemos la línea. No nos convertiremos en la pesadilla que combatimos. Atravesó los canales de control estáticos. Aterrizó pesadamente. Encontró a Juno y Mara en la cubierta de lanzamiento mientras las cápsulas de evacuación se preparaban para largos saltos. Juno se giró. El debate está reñido. La alianza posiblemente se fracture. Él asintió. Seguirán los datos. La verdad prevalece. El rostro de Mara brillaba de cansancio. Su ropa ensangrentada estaba marcada con quemaduras y humo. Se acercó. Ella encontró su mirada. Lo hicimos, dijo. La atrajo en un abrazo. Capitana, soldado, superviviente, todo sostenido. Pasado, futuro, elección. No podría hacer esto sin ti. No me lo pediste, susurró ella. La soltó. Miró cómo se lanzaban las cápsulas de evacuación. Esa noche, se reunieron en la bodega de la capilla. Iluminación suave. Los nombres de los caídos parpadeaban. Víctimas de Ferros, Ronin, otros. Se puso de pie y se dirigió a ellos. Tripulación, capitanes, líderes de apoyo. Dimos un golpe a su capacidad para hacer la guerra. Expusimos la verdad, pero también nos perdimos en tácticas que nos atormentan. Hizo una pausa, con la voz áspera. Esta noche, honramos nuestras pérdidas. Honramos a Ferros. Honramos a Ronin. Honramos a aquellos que prometimos no sacrificar. Inclinaron la cabeza. Él continuó. Mañana seguiremos adelante. Los astilleros del Imperio a continuación, luego las flotas centrales. No tomaremos vidas civiles sin absoluta necesidad. Actuaremos con propósito, no con venganza. Juno le puso una mano en el hombro. Mara, con los ojos cerrados, asintió. Después del servicio, salió de la capilla. El corredor vacío se extendía bajo la luz. Caminó solo hasta la caja del disco del Fénix. Se deslizó sobre la superficie metálica. Le dio la vuelta en sus dedos. Susurró a la nave silenciosa. Reconstruimos desde las cenizas. Esta brasa todavía arde. Miró por el visor hacia el cinturón estrellado. Las sombras de la flota se enroscaban. Desconocidas, no registradas, pero innegablemente presentes. Su camino por delante era brutal. Traición, guerra, pérdidas se cernían. Pero no eran aquello contra lo que luchaban. Eran la tierra renacida. La bahía del hangar zumbaba mientras la flota se reunía ante el vacío. Delante yacía el astillero Seaseim del Imperio, tallado en una pequeña luna que orbitaba un gigante gaseoso. Su expansión industrial erizada de naves de guerra de clase tripulación sin terminar y portanaves blindados.
Esta era la culminación, su último ataque para fracturar la máquina de guerra del Imperio y revelar su podredumbre a todos los mundos en todas partes. Caminó por la plataforma junto a sus capitanes, Mara, Juno, Balik y los restantes operativos de Sombra. Las bajas se alineaban en la bahía, cicatrices y uniformes, armaduras corporales astilladas, dolor en miradas no expresadas. Todos sentían el peso de lo que había venido antes. Ferros, Mallorca, aliados perdidos, líneas dibujadas en el polvo cósmico. El plan era audaz, lanzar un ataque sorpresa desde múltiples vectores. Naves de combate con camuflaje sembrarían redes de iones para bloquear el cinturón orbital. Enjambres de drones paralizarían los nodos de defensa. El equipo Sombra se infiltraría en el centro de la superficie, abriría las puertas del hangar y sabotearía los núcleos de las naves estelares. Fragatas pesadas darían el golpe final. Todo mientras la inteligencia extraída del Consejo Interno del Astillero, manifiestos, protocolos de genocidio, núcleos de IA, se transmitía en vivo a cada flota libre y sistema fuera del Imperio. Esta misión, la cuenta final. Se lanzaron en silencio. Una media luna de naves de combate se deslizó a través de los cinturones de iones. Una ventana de espacio de deslizamiento se rompió, con camuflaje para evitar los escaneos de patrulla. Guió la nave ancla de la flota, transmitiendo solo a su círculo íntimo. Segundos antes del impacto, activó la transmisión. Hoy, traemos la oscura verdad a la luz. Revelamos no solo lo que el Imperio construyen la aniquilación. Los derribamos para que ninguna flota se levante nunca más sobre mentiras. Terminó la transmisión. Fragmentos de espacio se hicieron añicos mientras las andanadas de las naves de combate ardían. Los nodos de defensa gritaron, pero fueron cortados por las redes de iones. Escudos vidriados parpadeando, confundidos. Enjambres de drones ascendieron, mordiendo cables y sensores. Las alarmas resonaron en el complejo del astillero como despertares forzados. El equipo Sombra ya no se agazapaba. Mara lideró la cápsula de extracción a través del fuego de cobertura, aterrizando cerca de la aguja de operaciones central. Se deslizaron en túneles de servicio hacia el centro de control. Cargas explosivas ya habían cortado los relés de las puertas del hangar. Se abriría en minutos, suficiente para que su escuadrón y los luchadores por la libertad a bordo entraran y detonaran los núcleos de las naves estelares. Abajo, las naves de combate se enfrentaban a las plataformas de armas. Naves pesadas golpeaban los emisores del anillo orbital. Las fragatas giraban en espiral con arcos de plasma. En el centro de control, Mara tiraba de cables, bloqueaba unidades de nodo y comenzaba la carga en vivo a múltiples enlaces de cargueros que orbitaban fuera de alcance. Los datos inundaron. Videos sombríos de colonias arrasadas, registros de purgas genéticas, unidades de combate infantiles programadas. La multitud que observaba desde guaridas piratas hasta terminales de consejos neutrales estalló. El Imperio ya no podía enterrar su culpa. Pero entonces, unas manos la agarraron. 2 marines de asalto blindados, de clase élite. No había previsto patrullas terrestres aquí. La acorralaron, con una pistola aturdidora en el primer disparo. Disparó, pero fue superada. Los guardias la esposaron a la consola de un terminal. Las alertas se extendieron como la pólvora. Arriba, la flota se detuvo en los monitores, la transmisión de Mara parpadeó. Guardias en vivo arrastrándola, silueteada por masivos cristales de servidor. Escupió una maldición. Cortó un módulo de código con un cuchillo oculto. La transmisión se cortó. Apretó el puño. Ese parpadeo significaba que era una prisionera dentro de su operación. Tomó el control. Abortar el ataque al hangar. Balik protestó. Está dentro. No podemos retirarnos ahora. Él insistió. Entonces abrimos otro frente. Dirigió una corriente de misiles a la órbita. Fragatas pesadas para atacar las defensas perimetrales. Y negociamos en la transmisión. La extraemos o la borramos de nuestros registros. El mundo está mirando. Vivir o morir ante sus ojos. Activó una transmisión en vivo en el canal de la estación. Un comandante de máquinas de guerra descomunales activó el podio.
Emblema masivo, la hidra imperial. Residentes del cuadrante, comenzó, con voz fría y amplificada. Piratas y terroristas han atacado. Han capturado nuestros recursos, plantado protocolos falsos y amenazado el orden planetario. Estamos actuando ahora. Ríndanse. Liberen a su rehén o la ejecutaremos. Mara permanecía rígida detrás del comandante, amordazada, con postura desafiante. Un icono de transmisión en vivo pulsaba en rojo ante millones de monitores. Él observaba, con la mandíbula apretada. La flota se mantuvo. Las líneas lineales apuntaban. Envió una contraseñal. Ciudadanos de la galaxia, su voz cortó la transmisión imperial. Lo que están viendo es su verdad. El imperio se esconde detrás de la propaganda mientras quema sus mundos. Abajo, amenazan a la capitana Mara, la mujer que les trajo estos datos. Pregúntense, ¿confían en ellos o en nosotros? Ofrecemos pruebas. Ofrecemos responsabilidad. Su arma son las mentiras. Nosotros traemos evidencia. Abrió la transmisión para mostrar pruebas. Datos de astilleros, videos, archivos. Iconos aparecieron en la pantalla. Colonias saqueadas, registros de borrado, diapositivas de genocidio mundial. Ninguna fortaleza podía bloquear esto. Dejó que se asimilara. El comandante ladró órdenes, pero la vacilación se onduló sobre su hombro. El miedo a la verdad transmitida. De vuelta en la cubierta de la nave, Juno observaba el recuento de la transmisión de Mara. Guaridas piratas, sistemas del Consejo, cargueros neutrales, todos cambiando de transmisiones, votos, peticiones para intervenir, ofertas de flotas de emergencia llegaron a raudales, pero el bloqueo imperial mantenía la superficie. Se giró hacia Balik. Despliega las unidades de rescate de HVT almacenadas bajo las naves de combate, cápsulas de abordaje camufladas listas. Balik esbozó una sonrisa. Seguía siendo un sinvergüenza, pero uno refinado bajo un propósito. Entendido. Momentos después, las cápsulas de abordaje se lanzaron en formación de ataque relámpago, propulsores de atraque apuñalando el casco de la estación. Mantuvo la transmisión en vivo. Todo el infierno se desató en los estrechos corredores. Fuego pesado de boca de cañón, granadas destellando a través de los paneles, marines luchando bajo el humo. El equipo sombra se reunió con el escuadrón de abordaje. Mataron a los guardias en silencio, lucharon rápido. Se le hizo un nudo en el estómago mientras veía a Mara ser arrojada a una celda de detención. Escupió sangre. La arrastraron a la ventilación de la puerta del núcleo. Los paneles volados por el escuadrón de abordaje abrieron una escotilla. Mara se desplomó contra la pared una vez liberada. Cruzó la mirada con Juno y él en la pantalla en vivo. Él se acercó al visor como si quisiera sacarla. Ella asintió lentamente. Aguantaremos, susurró. Termínenlo. Balik detonó las cargas de sabotaje del muelle. Las puertas del hangar volaron como persianas. Las lámparas cayeron. Secciones del casco sin defensa quedaron expuestas. Se desencadenó una reacción en cadena. Detonadores preestablecidos dentro del astillero. Núcleos ionizados se derritieron. Los reactores se volvieron supercríticos. Cascadas en las cunas de las naves de guerra. Tormentas de fuego estallaron. Los escuadrones de abordaje retrocedieron. Mara tropezó pero se mantuvo en pie. 3 minutos después, estaban de vuelta en la cubierta de la nave de mando. Juno la atrapó. Detrás de ellos, los reflejos del hangar parpadeaban a través del visor. Fuego consumiendo el casco. Cunas de naves estelares retorcidas. Brazos de ensamblaje caídos como gigantes muertos. Su voz tembló. Lo lograste. Ella cerró los ojos, sangre y hollín en su rostro, una sonrisa de desafío. Observaron a los espectadores de la transmisión. Los terminales del Consejo se iluminaron en azul. Los consejos votaron para intervenir. Se señalaron medidas de caridad. Las guaridas piratas lloraron y se unieron. Los sistemas comenzaron a repeler las rutas comerciales imperiales por principio. Se activaron bloqueos diplomáticos. El imperio se encontró asediado por oleada tras oleada de indignación pública. El comandante en la pantalla parecía petrificado,
su emblema de hidra borroso detrás de él. Se inclinó hacia adelante, con la voz fría pero resuelta. A aquellos que todavía escuchan, no estoy en sus registros, pero estoy en su futuro. Nuestro futuro. No solo derribamos mentiras. Reconstruimos desde las cenizas. Tienen una elección. Únanse a nosotros o recuérdennos. Cortó la transmisión. El silencio envolvió la sala de guerra. Los minutos pasaron como horas. Finalmente, Juno habló. Aguantamos. Esperamos. Él asintió. A su lado, Mara se hundió en una silla, ensangrentada pero intacta. Se giró hacia los capitanes restantes. Hemos hecho nuestra declaración. Los aliados volverán. Los sistemas se unirán, pero no damos cuartel. Sin piedad. Despertamos a una galaxia. Una onda de asentimiento. Más tarde, encontró a Mara en la cubierta de lanzamiento observando los astilleros en llamas flotando en órbita. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Él no preguntó nada. Ella habló en voz baja. Hicimos algo definitivo. Él cerró los ojos, le apretó la mano. Juntos, vieron al imperio arder en el cielo. Un amanecer hermoso y terrible. Epílogo. Minutos después, se paró junto al disco del Fénix, colocándolo en el pedestal. Susurró, la tierra renacida. Una nueva transmisión se iluminó a bordo de la nave insignia. Docenas de naves aliadas entrando en las proximidades. Lágrimas de Titán reinstaurándose. El Pacto Martel. La coalición Aram. Milicias independientes. Flotas enteras. Otros se habían unido. Se alinearon detrás de la flota fantasma. Exhaló, miró a las estrellas. ¿Lista para la fase 2? Preguntó Juno en voz baja. Él asintió. Un peso se levantó. Otro se posó sobre sus hombros, pero en algún lugar de la órbita ardiente de ese astillero, algo parecido a una semilla parpadeó. Esperanza. Y así termina la saga del crisol de la flota fantasma. Renacimiento de la extinción. Desafío contra la tiranía. Hermanos y hermanas forjados en el sacrificio. Permanecen sin registrar, pero no invisibles. El fuego de la tierra iluminó una galaxia.